Buen día, mi nombre es Alfredo Enrique Jiménez Calderón. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Estoy estudiando una licenciatura en enseñanza del idioma inglés y en este momento hablaré acerca de los tipos de trastorno de aprendizaje que pueden existir en el salón de clases. Para empezar, hablaré acerca de la discalculia. Objetivos: conocer los problemas de aprendizaje que afectan a los estudiantes que la padecen. Conocer el déficit que tienen los centros escolares que no tienen un docente especializado en estas problemáticas. Identificar cuáles son las causas y consecuencias de estos problemas de aprendizaje. Adoptar el conocimiento que se plasmará en el trabajo para así contribuir en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos que tienen estas enfermedades. ¿Qué es la discalculia? La discalculia es una dificultad de aprendizaje común que afecta a la capacidad de los niños para las matemáticas. Sin embargo, no afecta a los niños solo en la escuela, sino que también puede crearles problemas en la vida diaria. La buena noticia es que existen diferentes apoyos y estrategias para ayudar a los niños a adquirir las habilidades necesarias. Existen 6 tipos de discalculia. Tenemos la verbal, dificultades en nombrar las cantidades. La paragnóstica, dificultades para enumerar, comparar o manipular. La lexical, dificultades en la lectura de símbolos matemáticos. La grafical, dificultades en la escritura de símbolos matemáticos. Y diagnóstica, dificultades en hacer operaciones mentales y en la comprensión de conceptos matemáticos. Y la última, discalculia operacional. Esta es la dificultad en la ejecución de operaciones y cálculo. Señales y síntomas de la discalculia. Preescolar. Tienen problemas para aprender a contar y se saltan números mucho después de que los niños de su edad han logrado recordar los números en el orden correcto. Tienen problemas para reconocer patrones como de más pequeño a más grande o de más largo a más corto. Tienen problemas para reconocer los símbolos numéricos, saber que 7 en números significa 7 en letras, y ambas son lo mismo. Parecen no entender el significado de contar. Por ejemplo, cuando usted le pide 5 bloques, le entrega unos cuantos en lugar de contarlos. En primaria, tiene dificultad para aprender y recordar datos matemáticos básicos como 2 más 4 igual a 6. Tiene problemas para identificar y usar correctamente más, menos y otros signos. Puede que siga usando los dedos para contar en lugar de usar estrategias más avanzadas como calcular mentalmente. Tiene problemas para entender palabras relacionadas con las matemáticas como mayor que y menor que. Tiene dificultad con las representaciones visoespaciales de números como las filas numéricas. Escuela media. Tiene dificultad para entender el valor de los dígitos según el lugar donde se colocan. Tiene dificultad para escribir números con claridad y colocarlos en la columna correcta. Tiene dificultad con las fracciones y para medir cosas como los ingredientes de una receta simple. Le cuesta llevar la cuenta de la puntuación en los deportes. En bachillerato, le cuesta aplicar conceptos matemáticos al dinero, incluyendo estimar el costo total, el cambio exacto y la propina. Le cuesta entender información presentada en gráficos o tablas. Tiene dificultad para medir cosas como los ingredientes de una receta sencilla o líquidos en una botella. Tiene problemas para encontrar diferentes métodos para resolver el mismo problema de matemáticas. Estas son algunas de las posibles causas de la discalculia: los genes, el desarrollo del cerebro, el ambiente y la lesión cerebral. Estos son algunos tipos de profesionales que podrían ayudar a su hijo. Diferentes tipos de profesionales pueden ayudar de diferentes maneras a los chicos con discalculia. Algunos pueden trabajar en las escuelas mientras que otros lo hacen de manera privada. Maestros de educación especial, tutores de matemáticas o terapeutas educativos, psicólogos infantiles, neuropsicólogos pediátricos. Los puntos claves de la discalculia. Es una dificultad de aprendizaje bastante común que afecta a la capacidad de los niños para aprender matemáticas. Los signos de la discalculia pueden lucir diferentes dependiendo de la edad.
Existen muchas estrategias y herramientas que pueden ayudar a los niños con discalculia a progresar en la escuela y en la vida. La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje en la lectura. Los niños con dislexia tienen dificultad para leer con precisión y fluidez. Puede que también tengan dificultad con la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. La dislexia también puede crear problemas con otras habilidades y estas incluyen la comprensión lectora, ortografía, escritura, las matemáticas y el lenguaje. Señales y síntomas de la dislexia. La dislexia afecta a las personas en diferentes grados, por lo que los síntomas pueden variar de un niño a otro. Generalmente estos síntomas se manifiestan como problemas con la precisión y fluidez al leer y deletrear. Sin embargo, en algunos niños la dislexia también puede afectar la escritura, las matemáticas y el lenguaje. Una señal clave de la presencia de la dislexia en niños es la dificultad para decodificar palabras. Esta es la habilidad de hacer coincidir las letras con sus sonidos y después usar esa habilidad para leer palabras con precisión y fluidez. Bien, vamos a hablar acerca de las etapas en las que esta afecta, principalmente preescolar. Tiene dificultad para reconocer si dos palabras riman. Tiene dificultad para eliminar el sonido inicial de una palabra. Tiene dificultad para aprender palabras nuevas. Tiene dificultad para reconocer las letras y hacerlas coincidir con el sonido que producen. En primaria, tiene dificultad para eliminar el sonido medio de una palabra o combinar varios sonidos para formar una palabra. A menudo no pueden reconocer palabras familiares o a simple vista. Olvidan rápidamente cómo se escriben las palabras después de haberlas estudiado. Se confunden con los problemas matemáticas y de lógica. En la escuela media cometen muchos errores de ortografía, como por ejemplo el punto y coma, dónde se ubica el punto, dónde se ubica la coma, aunque se lo estén dictando o lo esté viendo en algún libro. Frecuentemente tienen que releer oraciones y párrafos. Leen a un nivel académico inferior a cómo hablan o conversan. En bachillerato, a menudo omiten palabras cortas cuando leen en voz alta. No leen al nivel esperado para su grado escolar. Prefieren las preguntas de opción múltiple a las de completar espacios en blanco o de respuesta corta. Analizar no es lo de ellos. Posibles causas de la dislexia. Los investigadores aún no han identificado exactamente cuál es la causa de la dislexia, pero saben que los genes y diferencias en el cerebro juegan un gran papel, un papel muy importante en esta. Y es que las posibles causas son los genes y herencia, la anatomía y actividad cerebral. Profesionales que pueden ayudar a los niños con estos problemas. Especialistas en lectura, patólogos de habla y el lenguaje, psicólogos infantiles, neuropsicólogos infantiles y los maestros de educación especial. Los puntos claves de la dislexia. Es muy común en niños y adultos. Tener dificultad para decodificar es una señal importante de la dislexia. Entender la diferencia entre la dislexia y otras condiciones similares puede facilitar que su hijo reciba ayuda. Tener dislexia no significa que un niño no sea inteligente. Los signos de la dislexia pueden lucir diferentes a distintas edades. Hay muchas herramientas y estrategias para ayudar a los niños con dislexia a progresar en la escuela y en la vida. Bien, vamos a hablar acerca del autismo. Este sería el tercer problema del que se hablará en este video. El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Los síntomas fundamentales del autismo. Tenemos las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Las características. Tenemos el déficit en la reciprocidad socioemocional que oscilan desde un acercamiento social inadecuado y errores en el seguimiento de una conversación.
Tenemos el déficit en las conductas de comunicación no verbal empleados por la interacción. Tenemos el déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones que abarcan, por ejemplo, desde las dificultades para ajustar su conducta para adaptarse a varios contextos sociales. Dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por los iguales. El diagnóstico diferencial. Tenemos el autismo infantil y retraso mental. El autismo infantil produce alteraciones intelectuales que a menudo son muy difíciles de diferenciar de la discapacidad intelectual. Sus principales características son ausencia de interacción social, alteraciones profundas en el lenguaje no acorde con las capacidades intelectuales, insistencia en comportamientos estereotipados, aparece antes de los 30 meses de edad, resistencia al cambio, incapacidad para anticipar el peligro. Dificultades a la hora de estudiar el autismo. Algo que hay que tener en cuenta acerca de los diferentes tipos de autismo es que es muy complicado estudiarlo. Por ejemplo, resulta problemático investigar acerca de los patrones de comunicación de las personas, utilizando para ello su capacidad para interpretar las emociones plasmadas en la expresión de los ojos, dado que tienden a no fijarse en esa parte de la cara. Así, la inhabilidad para interpretar esas expresiones no significa exactamente que no sepan interpretar las emociones de los demás, sino que no saben hacerlo de esa manera concreta, pero quizás sí utilizando otros modos para ello. Bien, tenemos una conclusión acerca de los tres problemas de los que se han estado hablando. La discalculia es un problema de aprendizaje que afecta a las habilidades matemáticas, que puede producir bajo rendimiento académico y fracaso escolar. Constituye parte de la labor docente detectar al estudiante que a pesar de su esfuerzo tienen dificultad en esa área. Por otro lado, la dislexia es una dificultad específica e independiente de la inteligencia. Un niño puede ser disléxico tanto si es muy listo como si no lo es. La categoría dislexia solo identifica falta de habilidad para la lectura. La dislexia no es una enfermedad porque no se incluye entre las enfermedades codificadas en los manuales diagnósticos y porque la habilidad de lectura tiene una distribución continua en la población. El límite entre dislexia y no dislexia es simplemente arbitrario o estadístico, pero no categórico. La escritura y consecuentemente la lectura es un invento reciente, por tanto, la dislexia es una consecuencia de la lectura y la generalización de la enseñanza. Qué interesante. Concluimos esta investigación afirmando que el autismo es un trastorno del desarrollo cerebral que dificulta la interacción y comunicación social y causa un comportamiento restringido y repetitivo, y que se manifiesta antes de cumplir un niño los 3 años de vida. Las probabilidades de que afecte al sexo masculino son 3 veces mayores a las que afecte al sexo femenino. Leía un poco acerca de eso y decía de que de cada 5 niños con este problema, 4 de ellos son niños. El grado de severidad y los síntomas de este trastorno poseen un rango muy amplio y pueden incluso pasar desapercibidos, especialmente en niños ligeramente afectados o cuando se encuentran encubiertos por deficiencias más debilitantes. El autismo no se trata con cirugías o medicamentos, a pesar de que en ciertos casos pueden suministrarse medicamentos para mejorar determinados síntomas, tales como comportamiento agresivo o problemas de atención. El autismo continúa siendo una condición difícil para quienes la padecen y sus familiares, pero el panorama actual es mucho más alentador que el de años atrás. Es bastante importante conocer a profundidad estos temas, porque como futuro docente nos vamos a dar cuenta de que nos encontramos discapacitados en ciertos temas. ¿Y qué pasaría si como docente nos toca que atender a personas con estos problemas? ¿Qué haríamos?
¿Cómo haríamos para enseñar? Tenía una conversación con unos docentes y hablábamos acerca del tema y me decían, soy de la vieja escuela. Recuerdo de que antes no tenía los medios necesarios para investigar acerca de estos temas. Todo me tocaba hacerlo a base de libros. Pero al contrario, ahora tenemos la facilidad, tenemos internet, tenemos tantas cosas y podemos conocer a profundidad de estos temas para que nos sean de gran ayuda en la docencia. Muchas gracias por su tiempo. Espero que la información plasmada en este video sea de vital importancia para sus vidas. Bendiciones.